Radiovisión Online. Mucho más que radio. Dios les bendiga a todo y cada uno de los hermanos, hermanas y amigos y amigas en Cristo que nos escuchan a través de las ondas de Radiovisión Cristiana. En este día tenemos un programa muy cargado de un tema bastante maravilloso. Un tema Amén. muy especial. Me acompaña la secretaria de la asociación, la hermana Irene. Amén, amén. Vamos a hacer una oración y luego el pastor va a anunciar quiénes son los hermanos, los pastores que componen la Asociación de Pastores del Estado de Nueva Jersey. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos ante tu presencia, agradeciéndote, buen Dios, por este día, agradeciéndote por la salvación de nuestras almas, agradeciéndote las promesas, Dios mío, que tú tienes para nosotros, reservados esos regalos, Dios mío, han sido por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad y porque así tú lo has determinado en tu soberanía, buen Dios. Te pedimos esta tarde, Señor, que nos uses de una manera especial, sobre todo para aquellos, Dios mío, que no te conocen y que piensan que han sintonizado el programa accidentalmente, pero sabemos, buen Dios, que la palabra tuya es especial, está cargada de amor, está cargada de misericordia, Dios mío, y hay gente en la tarde de hoy que va a recibir esta palabra en fe para ser salva. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y por el favor que tú nos has concedido de poder levantarnos en el día de hoy y poder, Dios mío, proclamar las buenas nuevas de salvación a través de estos micrófonos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Y el programa Oasis Pastoral lo conforma la Asociación de Pastores del Estado de New Jersey con su presidente, el pastor William Johnson, de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el 501 de Westfield Avenue en Elizabeth, New Jersey, con el número de teléfono 908-220-3771. También el pastor Gerardo Ortega, pastor de la Iglesia Evangélica La Hermosa en el 515 East de East Jersey Street en Elizabeth, New Jersey, con el número de teléfono 908-451-9504. También el secretario, el pastor Hugo Alvarado, de la Iglesia de Dios Centro Bíblico Lumbrera, con el número de teléfono 973-687-6526. También conforma parte la hermana Elba Calderón y la Iglesia Luz en las Tinieblas en el 1221 de New Brunswick Avenue en Rahway, con el número de teléfono 732-857-1578. El pastor Ramón Santiesteban también es parte de este grupo de hermanos que pastorea la iglesia Ministerio Restauración en Cristo en el 1319 de Jefferson Avenue en Elizabeth, New Jersey, con el número de teléfono 908-397-7676. También la Iglesia Misionera Internacional que pastorean Oneida y Miguel Vidal en el 264 de Summer Avenue en Newark, New Jersey, con el número de teléfono 973-530-0687. También la pastora Brigitte Almanzar de la Iglesia Misionera en el 2811 de Kennedy Boulevard en Jersey City, con el número de teléfono 201-344-6557. También el Ministerio Internacional Arca de Dios en el 59 de Springdale Avenue en Newark, que pastorean Arquímedes Portillo, y los números de teléfono son 908-731-9616 y el 908-731-9795. Está también la pastora Reina López y la Iglesia Cristiana Jehová Sabaoth en el 47 de North Main Street en Milltown, New Jersey, con el número de teléfono 908-759-8567, y la pastora Gloria Mesa y Holy Land of God, Retiros Espirituales, en el 908-906-3023, el 908-906-5249, y mi persona, el pastor Héctor Muñoz, de la iglesia Planting the Seed for the Glory of God, en el 2095 de Burnwich Avenue, en Union, New Jersey, con el número de teléfono 347-609-9352. Amén, amén. Pastor Muñoz, en la tarde de hoy vamos a compartir un tema, como bien lo mencionaste hace un ratito, bien interesante y además es medular dentro de lo que es la salvación. Hemos estado hablando ya hace algunas semanas la importancia de la salvación. Amén. La importancia de la cruz, entender el verdadero significado de la cruz. Amén. No solamente recordarlo en fechas como se habla de la Semana Mayor, que hace poquito lo pasamos, sino entender que es realmente allí donde se ejemplificó, donde Jesús se entregó. Y allí en esa cruz, con el derramamiento de esa sangre preciosa, es la única forma, es el único medio, Él es el único recurso para alcanzar la salvación y la vida eterna.
Y ahora cuando hablamos la semana pasada de ahora que soy salvo, ¿qué debo hacer? Amén. Ese fue uno de los temas que compartimos. Bueno, en el día de hoy el tema es sirva a Dios sin temor. Amén. Vamos a Aleluya. leer el Salmo 118 del 6 al 9. pastor. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Mire qué lección Amén. de Sabiduría, sabiduría exacto. nos da este salmo. Dice, lo primero que dice, que Jehová, el Señor, está conmigo y que no voy a temer. Amén. Y no voy a temer lo que el hombre me pueda hacer. Porque Él es mi confianza, Él es mi pronto auxilio en la tribulación, Él es mi fortaleza, Él es mi protección. Y cuando leemos este pasaje, inmediatamente vamos a conectar ahora con una historia en el Nuevo Testamento que usted la conoce, la ha oído y se ha predicado muchísimo. El apóstol Juan, en el capítulo 3 del Evangelio que lleva su nombre, narra una interesante conversación de un líder religioso que se acerca a Jesús de noche. Este hombre pertenece a los fariseos, la secta religiosa más estricta e influyente en Israel. Al ser un distinguido maestro de las Escrituras, se interesó en Jesús luego de conocer las señales que él realizaba. Su nombre es Nicodemo. El diálogo que él tuvo, Nicodemo, con Jesús, podemos considerarla como una de las conversaciones más conocidas, más enseñadas y más predicadas en los evangelios. ¿Por qué es tan interesante? Okay. Vamos a ver los antecedentes de un fariseo. Hay antecedentes, primeramente, de un fariseo. El Nuevo Testamento describe que los fariseos eran un grupo de religiosos que se separaban de la vida cotidiana para servir a Dios y estudiar la ley, ¿verdad? Pero lo hacían primeramente con una actitud exclusivista y legalista, ¿ok? Que los llevó a ejercer juicio despectivo sobre la gente común y corriente del pueblo, lo cual agravó el distanciamiento entre esa clase, que eran los fariseos, y el pueblo. Luego los fariseos también administraban la sinagoga y ellos ejercían el control sobre la vida religiosa y social del pueblo judío. Eso era como ellos eran los jefes y nadie podía hacer nada si ellos no daban la autorización para hacerlo. También era conocido por sus aspectos ostentosos. Llevaban vestimentas que lo diferenciaban del resto del pueblo, con ornamentos y cosas que lo diferenciaba de una manera tajante. Y además de eso, eran famosos por ser minuciosos, celosos en su observación de la interpretación de la ley, al punto de dejar morir a alguien para ellos no contaminarse. Entonces, fíjate, Muñoz, que aquí hay 4 aspectos y es muy importante que tengamos vamos a decir, el precedente o el background de quien se acerca de noche a conocer a Jesús, porque dice la Escritura que él ya tenía evidencia y había oído y quizás había visto los milagros que Jesús había hecho, pues, en ese comienzo del ministerio. Alrededor de todo ese lugar por donde él vivía, porque era bien conocido Jesús por los milagros. Pero estamos hablando, porque nos describe que este era un hombre prominente, era un hombre importante, de manera que él se rodeaba en el círculo, vamos a decir, más importante, claro, tanto religioso como político. Claro, era un hombre conocedor de los maestros de la ley y de los sacerdotes y del sumo sacerdote en turno. Ajá, pero hay algo que me llama la atención aquí, porque una de las características que tú acabas de leer en cuanto a los antecedentes de lo que es un fariseo, dijiste que tenían una actitud exclusivista y legalista. Exacto. Que ejercían su control sobre la vida religiosa y social del pueblo. También dijiste que eran conocidos por un aspecto ostentoso. Quiere decir que ellos eran orgullosos. Quiero decir que ellos quizás tenían una postura incluso física que hasta podría atemorizar a los menos privilegiados, a los menos que no tenían acceso a esos beneficios. Amén. Y lo último también que me llamó mucho más la atención, que eran minuciosos y celosos en su observancia en cuanto a su interpretación de la ley. Óigase, no en cuanto a la interpretación de la ley, sino en cuanto a su interpretación de la ley. La que ellos tenían de lo que debía ser. Al punto de dejar morir a alguien para no contaminarse
Se quiere decir que ellos eran absolutamente herméticos, eran Exacto. una casta, eran un grupo cerrado. Exacto. Lo que ellos decían era, y si alguien no estaba de acuerdo, era sacado de ese grupo y expulsado, echado fuera. Pero aquí hay algo interesante, la escritura narra que él vino de noche a Jesús, lo que me da a entender a mí que estaba pasando en el corazón de este hombre, había lo que se puede llamar como una fe tímida. Exacto. Como cuando tú le presentas en el evangelio a alguien, reparten tratados en la calle. Exacto. Y hay un grupo de hermanos evangelizando Muy buen y ejemplo. tú vas pasando por la calle y dices, yo no sé, pero yo sí quisiera pararme para oír lo que como que hay algo que me dice, oye, lo que Una te está-". llama Sí. que había, como la de Jeremías, una llama que había en el que no lo dejaba quedarse callado. Ajá, y dice que fue de noche. Podemos especular lo que querramos especular en cuanto a esto. Si la escritura dice que fue de noche y hace la observación de que fue de noche, es porque quiere decir mucho. Amén. Quiere decir que él quería pasar desapercibido. Exacto. Quiere decir que él anhelaba tener una conversación con el maestro. Quiere decir que él necesitaba, que algo dentro de su ser interior le urgía a llegar a Jesús. Sin ser notado por los que él conocía y con la gente que él se reunía. Había temor por su Ujú. posición religiosa, Exacto. social y cultural. Ujú. Ese hombre tenía batallas internas, Pero como fuertes, muy fuertes, como muy batallas fuertes. internas. Tienen muchas personas Amén. que han oído el evangelio, pero lo consideran. Fíjate que en Sudamérica, le comentaba yo a alguien hace unos días, de que en Sudamérica se consideraba hace unos cuantos años atrás, yo te voy a decir que muchos años atrás, que el que le servía al Señor era como medio ignorante, como Sí. que no estaba preparado, Como que no estaba sí, preparado. porque la Ujú. religión tradicional como que marcaba un estatus. Exacto, un estándar, porque Ajá. eran los sacerdotes Sí, exactamente. solamente. ¿Qué nos dice el libro de Proverbios en el capítulo 29, verso 25? Dice, el temor del hombre pondrá lazos, mas Ujú. el que confía en Jehová será exaltado. O sea que esos temores, vamos a decir, no, en este momento no me viene la palabra, como cuando tú tienes eso, como que no me atrevo a dar ese paso, tengo algunas Incertidumbres. ideas en la mente equivocadas, eso me pone un lazo, me amarra, me Exacto. ata a recibir una prejuicio, era la Prejuicio palabra. e Cuando tenemos incertidumbres, ya. prejuicio e incertidumbre. Muy bien. Ujú. ¿Qué impulsa a Nicodemo buscar a Jesús? Amén. Se inquietó porque entendía en conocimiento racional, en teoría, mejor dicho, que Jesús venía de parte de Dios y que Dios estaba con él. Ujú. Él lo llamó rabí, o sea, según la ley, lo estaba llamando maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. O sea, que le estaba reconociendo Viendo este maestro la de la ley, autoridad ajá, de este Jesús. erudito, este conocedor, Ujú. reconocía que él estaba hablando con alguien que sabía muchísimo Exacto. e incluso sabía que sabía, y perdone la repetición, que Exacto. sabía más que él. Claro, que no era un neófito o una persona no preparada. Así es. Amén. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Y una de las cosas que me impactó más, Jesús era un hombre de no palabras, de muchas palabras. De muchas palabras. Él podía ser contundente con una expresión, con una mirada, con un gesto. Con hechos. Con hechos. Sin embargo, cuando tú lees este capítulo 3 Jesús, de ese diálogo, de esa conversación entre Jesús y Nicodemo, ves, el que tiene su Biblia con letras rojas, puede Ujú. notar la cantidad de cosas que Jesús expresó acerca de lo que es la salvación. Amén. Y en la respuesta de Jesús, puedes leer ahí Sí, Juan claro. 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Mm? Y volver a nacer. Oiga, esto es increíble. Aquí a mí me encanta esta Tremendo. parte, porque aquí hay una humildad tremenda. Una humildad, oiga. Tremenda, dice, es como un niño que te pregunta cosas Una que falta de conocimiento, de entendimiento, mejor dicho, sí. porque él no entendía qué Jesús le quería decir. Sí. Inclusive en el texto, cuando Jesús habla diciendo, de cierto te digo, o sea, le está dando una connotación de que la respuesta que él está dando es algo que tú puedes ir a investigarlo a cualquier lugar y tú vas a encontrar ciertamente esa respuesta. Muy bien. Cuando la Biblia nos habla sobre el reino de Dios, podemos decir que se refiere de forma general al reinado o dominio de Dios sobre todo lo que existe. Dios es el creador del universo y todo le pertenece a Él. Él reina y reinará por toda la eternidad.
Usted lo entienda, lo crea, lo reciba o no lo reciba. Nosotros no podemos cambiar nada de lo que ya Nada. Dios ha establecido. Él es Amén. Dios. Él es Amén. Dios y soberano. Amén. Y entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que Jesús le está diciendo que tiene que nacer de nuevo. Exacto. Nacer de nuevo, nacer de nuevo. ¿Cuáles son los Ujú. resultados del nuevo nacimiento? Tiene que haber una regeneración. Ok, entonces, ¿cuáles son los resultados del nuevo Amén. nacimiento? Tiene que haber un cambio en nuestra relación con Dios. O Ujú. sea, que aprendamos a caminar en el camino que Dios ha puesto, o sea, en las sendas de Dios, Muy bien, siguiendo sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos. muy bien. Tiene que haber un cambio en nuestra posición. Ujú. Ahora ya no estamos, aunque vivimos en el mundo, no estamos con el mundo porque estamos en Cristo. Muy bien. Ya no somos del mundo, Ujú. somos parte del reino de Dios. Ujú. Y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, porque ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Hay un cambio en nuestra actitud. El Espíritu Santo nos selló, nos redarguye de todo pecado, sellándonos como hijos de Dios, sellados con la tercera persona, el sello de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Amén. O sea, una marca ineludible de que ya no somos del mundo, de que Entonces hay no un cambio. pertenecemos al mundo. Tiene que ser un cambio en nuestro destino, en nuestro final. Ya no es perdición y muerte eterna, ahora es vida y vida en abundancia. Como dice Juan 5:24, Ujú. de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces aquí hay 4 puntos importantísimos que Nicodemo desconocía Exacto. acerca de lo que era este cambio de vida que solo se puede desarrollar y solo se puede ejercer o trabajar solamente es a través del Espíritu Santo. Amén. El No hay Espíritu otra Santo forma. es el único que hace la No hay otra transformación forma. porque Él es nuestro guía, nuestro punto auxilio en la tribulación. Así es, y dice, le dijo tranquilamente, solamente te voy a hacer énfasis que lo que tienes que hacer es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo, pero no nacer de nuevo físicamente, no lo tomes Físicamente, literalmente, no, es es nacer de nuevo espiritualmente. espiritualmente. Exacto. Y ahí es donde nos habla de la regeneración y es lo que tú acabas de mencionar, esos aspectos de estar en Cristo y de la transformación que va a haber dentro de nosotros, que dicho sea de paso, es paulatina. Ese Exacto. cambio es hasta que el Señor venga o que nos Amén. vayamos con Él. Exacto. Es como una enfermedad que viene a nuestro cuerpo, que tenemos que tomar medicamentos, tomar reposo, o sea, es un proceso. Tú no eres sano inmediatamente, a menos que no sea un milagro de Dios parte lo de puede hacer, Dios, sí. porque Dios sí lo puede hacer, pero los médicos del mundo no te pueden sanar inmediatamente. Tú llegar y decir, ya estás sano. Así es. El único que puede hacer eso El es Señor lo puede Cristo hacer. a través del Espíritu Nicodemo, Santo. aquí lo que le está diciendo, bueno, Nicodemo lo vemos que él está muerto espiritualmente, Oh, yeah. lleno de conocimiento, de ley, de teoría, pero muerto. Exacto. ¿Cómo estabas tú antes de venir a Cristo? Oh, peor que Nicodemo. Muerto en diría tus yo. delitos y pecados, ¿verdad? ¿Y quién no Exactamente. estaba así? Estábamos Quisiera muertos. conocer a alguien que no Ajá. estuviera así. Estábamos, pero a veces la persona no lo sabe. No lo porque creen. No lo entiende, No pero lo entienden. él estaba muerto en su ley, en su conocimiento, en lo que él creía. Él tenía mucha palabra y mucha letra. Y el apóstol Pablo dice eso. Oye, nada, Experto en eso. nada de lo que conocí antes me sirve. Sí, lo tiene tengo por basura. estiércol, Así dice. es. Yeah. ¿Qué nos dice Santiago 3:17? Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, esa sabiduría es uno de los frutos del Espíritu Santo. Es exactamente porque viene de lo alto, es otra cosa diferente al Exacto. conocimiento, vamos a decir, teológico, a lo Exacto. técnico, a lo que aprendiste. Y no es que estamos desestimando aprender, es muy importante, pero Exacto. sin la guianza del Espíritu Santo se vuelve nada. Se vuelve nada, Se nos vuelve quedamos nada, vacíos. porque puede haber arrogancia, orgullo, que era una de Oh, las yeah. características Sí. que definen a estos El hombre hombres carnívoro. fariseos. Juan 3, del 6 al 9. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto?
¿Cómo puede hacerse esto? No se trata de lo que sabes, Nicodemo, ni Exacto. lo que de acuerdo a la ley cumples cabalmente. Es algo más excelente. Se Exacto. trata de Cristo, del sacrificio de la cruz, de la fe. Exacto, es un cambio que nadie nunca que no ha tenido un encuentro personal con Cristo puede conocer. Así es. Es una transformación que te cambia desde la cabeza hasta los pies. No se trata de lo que sabe uno como Nicodemo, por ejemplo, ni de lo que de acuerdo a lo que el conocimiento te enseña de la ley, que tú lo cumples cabalmente. Es algo mucho más excelente. Mucho Como más. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Así es. Otra palabra para regeneración es segundo nacimiento, Ujú. relacionada con la frase bíblica nacer de nuevo. Nuestro segundo nacimiento se distingue de nuestro primer nacimiento cuando fuimos concebidos físicamente y heredamos nuestra naturaleza pecaminosa. El nuevo nacimiento es uno que es celestial, espiritual y santo, que resulta de la vivificación del espíritu de nuestro ser. El hombre en su estado natural está muerto en delitos y pecados hasta que sea vivificado, regenerado. ¿Por quién? Por Cristo al llegar a su vida. Esto sucede cuando él pone su fe en Cristo. La única forma para la regeneración es por medio de la fe en la obra completa que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Regenera el corazón. No se logra por la regeneración del corazón no se logra por la cantidad de buenas obras o porque uno guarde los mandamientos o la ley, sino por la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así es, mire, y es importante entender esto. No hay otra forma de ser salvo. No. Y no es que hacer obras no es importante, hacer obras es muy importante. Es el porque, fruto. claro, y es la demostración, vamos a decir, práctica, visible, Claro, tangible del del agradecimiento que tengo de haber sido salvo. Y del Dios que tú le sirves, porque eso era lo que le decía Santiago y Pablo, no están diferenciados o divididos, están unidos, porque es que el que nace de nuevo tiene que llevar frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu Santo, que den a conocer al mundo al Dios que tú le sirves en este momento. La regeneración es un cambio radical. Yes, de la cabeza a los pies. 2 Corintios 5:17, conocidísimo ese pasaje. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tal como nuestro nacimiento físico resultó en un nuevo individuo entrando en un mundo terrenal, nuestro nacimiento espiritual resulta en una nueva persona que entra en el reino celestial. Después de la regeneración comenzamos a ver, a oír y a buscar las cosas celestiales. Ya nos interesan otras cosas. Ya esta palabra la empezamos a anhelar. Anhelar. Y eso no sucedía antes, porque cuando tú tomas la Biblia como un libro secular, no tiene ningún sentido. No. Lo lees, pero dices, esto no tiene ningún significado para mí. Es tan difícil. ¿Cuántas personas he conversado con ellas? Alguien me regaló una Biblia fabulosa en estos días, un paciente, y me dice, te la regalo. Y le dijo, la leyó. Y me dice, la leí completa. Y le digo, ¿y entendió algo? Y se volvió un pastel. Sí, claro. Pero no quiso aceptar, fíjese, a diferencia de Nicodemo, Exacto, que hizo una pregunta que puede resultar hasta pueril, de decir, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre de nuevo? Exacto. Ese es el anhelo de verdad del hombre o de la mujer, que reconoce en su interior su incapacidad y su limitación. Exacto. ¿Verdad? Entonces, para vivir una vida de fe y de santidad, tenemos que recibir a Cristo como nuestro Salvador y dejar que el Espíritu Santo forme en nuestros corazones el propósito que ya Dios ha predeterminado para nosotros. Exacto. Como creyentes en Él, para servir mientras estemos en esta tierra. Exacto, porque es que somos salvos por gracia. No esto por obras. Esto es un favor. Eso es una dádiva de Dios que nosotros no merecíamos, como dice Efesios 2:1 y 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, estábamos perdidos sin fe y sin esperanza, y Él solo hizo lo que le dijo a los discípulos. Amén. Él puso la lámpara sobre el almud para que pudiéramos ver su luz y pudiéramos encontrar el camino hacia Él. ¿Cómo responde Nicodemo ante estas verdades irrefutables? Jesús censuró la actitud de Nicodemo, que siendo un maestro de las escrituras hebreas, no supiera
lo que es el nacimiento espiritual. Como dice Proverbios 34, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Qué tremendo, ¿ah? Estamos hablando aquí del Antiguo Testamento. En Exacto. Ezequiel 36, 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es la única forma. Mire, no hay forma de servirle al Señor si no es a través de la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que estas verdades hay que compartirla, hay que explicarla. Exacto. Quizás le suene repetitiva, quizás diga, hermana Irene, usted ha estado repitiendo y repitiendo semana tras semana lo mismo. Sí, lo voy a seguir repitiendo porque es importante que lo básico de la salvación, entender la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero decirles que el Espíritu Santo ha sido muy ignorado dentro de la iglesia. Exacto. Ha sido tomado como nada más una manifestación de, vamos a decir, emocional. Exacto. El Espíritu Santo puede ser bien apacible, con un susurro, con un pensamiento bien suavecito, te redarguye, te escudriña por dentro, te corrige. Esa es la función del Espíritu Santo. Claro. Y es el que te capacita para poder llevar esta vida como creyente. Solo no podemos. Solo no podemos entender estas escrituras. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame. El instituto es importante. Exacto. Estudiar, la escuela bíblica es importante. Usted nota que no siente ninguna inclinación por estudiar la palabra, comience a examinarse. Exacto. Porque no podemos divorciarnos de esto y leerlo nada más los domingos o conformarme con lo que el pastor lea, el pasaje de la escritura o el hermano que predique. Tengo que envolverme en este estudio. Quiero conocer la mente de Dios, tengo que leer las escrituras. Quiero saber cómo Dios piensa o qué es lo que Dios quiere de mí, tengo que estudiar las escrituras. Vamos a concluir. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y esto está dentro de la conversación que tiene aquí con Nicodemo. Lo separamos muchas veces este pasaje, pero quiero decirle que es parte de la conversación que él tiene con Nicodemo. El pasaje yo creo que más conocido de la Escritura. Claro. Porque de tal manera, porque de tal forma, porque tan profundamente amó Dios al mundo, y se refiere a todo el mundo, no nada más a los fariseos, no nada más a Israel, no nada más a los Estados Unidos. Dice que a todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una vida eterna. Hay algo que nos espera más allá, sea un cielo o sea un infierno, una vida con Cristo o una vida de sufrimiento eterno, de dolor. Amén. Yo creo que se nos ha acabado el tiempo. Pastor Muñoz, para que haga una oración y despedimos. Amén. Vamos a entender esto. En Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré aguas sobre la sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Él quiere derramar de su espíritu en ti, pero es necesario que tú entiendas que necesitas entregarle tu corazón a Él, para que Él dirija tu vida, para que el Espíritu Santo te selle como su Hijo y Él te guíe a toda justicia y a toda verdad. Porque si no es por la guianza del Espíritu, nunca podremos alcanzar su misericordia ni ser recibidores de esas dádivas, de esos dones y talentos que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así que oramos. Amante Dios y Padre Santo, Rey de gloria, Dios de misericordia. Vamos a salir del programa en este día, pero no de tu presencia. Amén. Llévanos en alas de tu Santo Espíritu y continúa bendiciendo a cada uno de estos hermanos que están escuchando esta palabra en este día. Permite que esta palabra sea como semilla plantada junto a ríos de agua viva, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y que produce el fruto de lo que tú has enviado, los de 30 a 30, los de 60 a 60 y los de 100 a 100, conforme a tu propósito eterno de gloria. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús, para gloria de Jehová Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, el Señor les guarde.
Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.